Me llamo Ricardo Salinas, tengo 65 años, y el día que mi esposa de 32 años de matrimonio me dijo, «Ya cumpliste tu función en mi vida», mientras se pintaba las uñas para irse con otro hombre, jamás imaginé que sus propias palabras se convertirían en la profecía más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi existencia. Pero cuando descubrí lo que realmente significaba cumplir una función en la vida de alguien, entendí que a veces los desprecios más crueles son la puerta hacia las bendiciones más inesperadas. Esa frase, «Ya cumpliste tu función en mi vida», me persiguió durante meses como un eco que resonaba en cada rincón de la casa vacía donde había criado a mis hijos, donde había construido mis sueños, donde había entregado lo mejor de mí mismo durante más de 3 décadas. Pero hoy, después de lo que pasó, puedo decirte que esas 7 palabras fueron el empujón que necesitaba para descubrir quién era realmente Ricardo Salinas cuando nadie más dependía de él. Mi historia comienza mucho antes de esa tarde maldita de septiembre del 2020. Comienza en 1975, cuando conocí a Esperanza Fuentes en una fiesta de Año Nuevo en el barrio de Flores, cuando ella tenía 19 años y yo 21, cuando éramos 2 jóvenes que creíamos que el amor era suficiente para conquistar cualquier obstáculo que nos pusiera la vida por delante. Esperanza era la chica más linda del barrio, hija de don Evaristo Fuentes, un zapatero que tenía un taller pequeño pero próspero en la calle Rivadavia. Era una muchacha de ojos verdes y cabello castaño que estudiaba para maestra y que tenía esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación donde entrara. Todas las noches caminaba desde la escuela normal hasta su casa y todas las tardes yo la esperaba en la esquina con cualquier excusa para hablarle. Yo trabajaba de empleado administrativo en una fábrica textil del barrio de San Cristóbal. No era un trabajo glamoroso, pero era estable, bien pago para la época, y me permitía mantener a mi madre viuda después de que mi padre muriera de un infarto cuando yo tenía 18 años. Era un joven responsable que había aprendido desde muy temprano que la vida no regalaba nada, que todo había que ganárselo con trabajo y perseverancia. El noviazgo con Esperanza duró 3 años durante los cuales yo trabajé como un animal para demostrarle que podía darle la vida que se merecía. Ahorraba cada peso, me privaba de cualquier gusto personal, planeaba nuestro futuro con la meticulosidad de un ingeniero diseñando un puente. Quería casarme con ella teniendo casa propia, auto y suficientes ahorros para que ella pudiera dejar de trabajar si quería dedicarse solo a ser esposa y madre. Nos casamos en febrero de 1978 en la iglesia del barrio, con una fiesta modesta pero alegre en el salón del club donde habíamos bailado durante todo nuestro noviazgo. Esperanza estaba hermosa con un vestido blanco que se había mandado a hacer especialmente con una costurera recomendada por su madre. Yo usaba un traje azul que había comprado a crédito y que pagué durante 6 meses trabajando horas extras los fines de semana. La luna de miel fue un fin de semana en Córdoba, hospedados en un hotel familiar que quedaba cerca del centro. Para nosotros, que nunca habíamos salido de Buenos Aires, era como viajar al extranjero. Recorrimos las sierras tomados de la mano. Sacamos fotos con una cámara que me había regalado mi jefe como regalo de bodas. Comimos en restaurantes que, para nuestro presupuesto, representaban lujos increíbles. «Ricardo», me dijo Esperanza mientras caminábamos por la cañada una tarde de sol, «prométeme que siempre vamos a ser así de felices. Prométeme que siempre me vas a querer como me querés ahora». «Te lo prometo, amor», le respondí convencido de que esa promesa era tan sólida como las montañas que nos rodeaban. «Te lo prometo para toda la vida». Volvimos de la luna de miel a vivir en un departamento de 2 ambientes que habíamos alquilado en Villa Crespo. Era pequeño, pero luminoso, con un balcón que daba a un patio interno donde Esperanza plantó geranios y malbones que cuidaba como si fueran hijos. Yo había amueblado todo el departamento durante los meses previos a la boda, comprando de a poco cada cosa que necesitábamos para armar nuestro primer hogar. Los primeros años de casados fueron de mucha felicidad y mucho trabajo. Yo había conseguido un ascenso en la fábrica y ahora manejaba toda la parte administrativa de personal, lo que significaba mejor sueldo,
pero también más responsabilidades y más horas en la oficina. Esperanza había empezado a dar clases en una escuela primaria del barrio y llegaba a casa llena de historias sobre sus alumnos. En 1980 nació nuestro primer hijo, Máximo. Ver a ese bebé en mis brazos me cambió completamente la perspectiva de la vida. Ya no era solo un marido tratando de hacer feliz a su esposa, era un padre responsable de formar a un ser humano que dependía completamente de nosotros. Esperanza dejó de trabajar para dedicarse a cuidar al bebé, así que yo me convertí en el único sostén económico de la familia. Máximo era un bebé tranquilo que se parecía mucho a Esperanza. Tenía sus ojos verdes y esa manera particular de sonreír que había heredado de su madre. Cuando lloraba en las madrugadas yo me levantaba para ayudar a Esperanza, aunque tuviera que trabajar al día siguiente. Me gustaba sentir que éramos un equipo criando juntos a nuestro hijo. 2 años después nació Soledad, nuestra única hija. Era una bebita hermosa pero muy llorona, que nos tenía despiertos casi todas las noches durante los primeros meses. Esperanza estaba agotada por la falta de sueño y yo trataba de ayudar todo lo que podía, pero trabajando 10 horas por día, no me quedaba mucha energía para las tareas domésticas nocturnas. Con 2 hijos pequeños, nuestros gastos se multiplicaron y yo tuve que buscar trabajos extras para cubrir todo lo que necesitábamos. Los sábados trabajaba en una ferretería del barrio. Los domingos hacía trabajos de mantenimiento en edificios. Entre la semana y los fines de semana trabajaba más de 70 horas semanales, pero era necesario para mantener el nivel de vida que queríamos darles a nuestros hijos. En 1985 compramos nuestra primera casa propia en Haedo. Era una casa pequeña de 3 dormitorios con patio, perfecta para criar a los chicos y mucho mejor que el departamento de Villa Crespo, donde ya nos quedábamos sin espacio. Para comprarla, tuve que pedir un crédito hipotecario a 20 años, que representaba casi todo mi sueldo mensual. Esperanza estaba feliz con la casa nueva. Pudo plantar un jardín, instalar un arenero para los chicos, pintar cada habitación del color que quería. Yo trabajaba hasta muy tarde para poder pagar la hipoteca, pero ver a mi familia feliz en nuestra casa propia me daba fuerzas para seguir esforzándome sin quejarme. Durante los años 80, mi carrera en la fábrica siguió progresando. Me promovieron a jefe de recursos humanos, después a gerente de operaciones, finalmente a subdirector general. Cada ascenso significaba mejor sueldo, pero también más responsabilidades, más horas de trabajo, más presión. Llegaba a casa agotado todas las noches, pero Esperanza siempre tenía la cena preparada y los chicos bañados esperándome. Los fines de semana trataba de compensar el tiempo que no podía pasar con mi familia durante la semana. Llevaba a Máximo y Soledad al parque, los ayudaba con las tareas del colegio, salíamos a comer en familia. Esperanza había vuelto a trabajar cuando los chicos empezaron la escuela primaria, pero solo medio día para poder estar en casa cuando ellos volvían del colegio. Máximo era un estudiante aplicado que quería estudiar ingeniería como su tío materno. Soledad era más artística, le gustaba dibujar y bailar, siempre estaba inventando obras de teatro que nosotros teníamos que aplaudir en el living de casa. Los dos eran chicos buenos, educados, que nunca nos dieron problemas serios durante la adolescencia. En los años 90 pude hacer las primeras inversiones importantes. Compré un pequeño local comercial que alquilé a un almacenero. Después compré un departamento que alquilé a una familia joven. Las rentas de esas propiedades nos daban un colchón económico que nos permitía vivir más tranquilos y planificar vacaciones familiares que antes eran impensables. Esperanza había cambiado mucho desde los primeros años de casados. Ya no era la chica humilde y conformista que se emocionaba con un fin de semana en Córdoba. Ahora quería vacaciones en Brasil, quería ropa de marca, quería que cambiáramos el auto cada 2 años. A medida que mejoraba nuestra situación económica, sus expectativas también crecían exponencialmente. Al principio, me parecía natural que quisiera disfrutar del progreso económico que habíamos logrado juntos. Después de años de privaciones y esfuerzo, era justo que pudiéramos darnos algunos gustos. Pero de a poco, empecé a notar que nada de lo que conseguíamos la satisfacía por mucho tiempo. Siempre quería algo más, algo mejor.
algo que las amigas tenían y nosotros todavía no. Máximo se recibió de ingeniero civil y empezó a trabajar en una empresa constructora importante. Se casó con Bárbara, una chica de buena familia que había conocido en la universidad. Yo le pagué una boda hermosa y les regalé el anticipo para comprar su primer departamento. Ver a mi hijo convertido en un profesional exitoso me llenaba de orgullo y justificaba todos los sacrificios que había hecho. Soledad estudió diseño gráfico y también se recibió con buenas notas. Se casó con Fernando, un contador que trabajaba en un estudio importante. También les pagué la boda y los ayudé económicamente para que pudieran instalarse sin preocupaciones. Para cuando mis hijos se casaron, yo había invertido en su educación y sus comienzos matrimoniales más de lo que había gastado en mí mismo durante toda mi vida. Los problemas con Esperanza empezaron de manera muy sutil alrededor del año 2005. Yo tenía 50 años y había alcanzado la posición más alta a la que podía aspirar en la fábrica. Mi sueldo era excelente, teníamos propiedades, los chicos estaban establecidos, pero Esperanza parecía cada vez más insatisfecha con nuestra vida. Se anotó en clases de yoga, después en clases de pilates, después en un curso de fotografía artística. Compraba libros de autoayuda que hablaban de realización personal y crecimiento espiritual. Empezó a hablar de que se sentía estancada, de que necesitaba encontrarse a sí misma, de que había pasado tantos años siendo solo esposa y madre que había perdido su identidad propia. Al principio traté de apoyar sus inquietudes. Le dije que podía estudiar lo que quisiera, que podía viajar con amigas si eso la hacía sentir mejor, que podía tomarse el tiempo que necesitara para descubrir qué era lo que realmente quería hacer con su vida. Pensé que era una crisis normal de la mediana edad, que pasaría con paciencia y comprensión, pero la distancia emocional se fue haciendo cada vez mayor. Esperanza empezó a salir con frecuencia con un grupo de amigas que también estaban redescubriéndose. Llegaba tarde a casa. A veces no llegaba hasta el día siguiente con excusas sobre quedadas espontáneas o actividades que habían decidido hacer en el último momento. Cuando traté de hablar con ella sobre lo que estaba pasando en nuestro matrimonio, me dijo que yo no podía entenderla porque era un hombre tradicionalista, que solo pensaba en trabajar y proveer materialmente, que ella necesitaba conexión emocional, aventura, espontaneidad, cosas que según ella yo era incapaz de darle. En el 2008 Esperanza anunció que quería separarnos. Me dijo que había estado reflexionando mucho y que había llegado a la conclusión de que éramos incompatibles a nivel emocional, que me respetaba como padre y proveedor, pero que ya no sentía amor romántico por mí, que necesitaba espacio para explorar quién era realmente sin las limitaciones del matrimonio. Fue como recibir un martillazo en la cabeza. Después de 30 años de matrimonio, después de haber construido juntos una familia y un patrimonio, después de haber superado todas las crisis que la vida nos había puesto por delante, ella me decía que ya no me amaba y quería separarse para encontrarse a sí misma. Le propuse que fuéramos a terapia matrimonial, que tomáramos unas vacaciones solos para reconectarnos, que habláramos con calma sobre lo que realmente estaba pasando en nuestro matrimonio. Pero Esperanza ya había tomado su decisión. Había alquilado un departamento en Palermo y se iba a mudar ahí para tener su espacio propio. La separación duró 2 años, durante los cuales yo viví como un zombi, tratando de entender qué había fallado en nuestro matrimonio. Trabajaba mecánicamente, comía sin apetito, dormía muy mal pensando en todas las cosas que podría haber hecho diferente. Mis hijos trataban de mantener relación con los dos, pero era evidente que estaban más cómodos con la versión liberada de su madre que con mi tristeza constante. En el 2010, Esperanza me llamó para decirme que quería intentar reconciliarnos. Había descubierto que la vida de soltera no era tan maravillosa como había imaginado y que extrañaba la seguridad y estabilidad que teníamos juntos. Me dijo que había sido una tonta, que me había lastimado sin razón, que quería volver a ser una familia. Yo la recibí con los brazos abiertos. Todavía la amaba profundamente, a pesar de todo el dolor que me había causado. Pensé que la crisis había servido para que los dos maduráramos, para que ella valorara lo que teníamos,
para que yo entendiera que tenía que ser más atento emocionalmente. Creí que íbamos a ser más fuertes después de haber pasado por esa prueba. Los siguientes 10 años fueron diferentes a los primeros 20 años de matrimonio. Esperanza había vuelto, pero no era la misma persona que se había ido. Era más fría, más distante, más crítica. Parecía estar siempre evaluando si nuestra vida juntos valía la pena o si sería mejor buscar algo diferente en otra parte. Hice todo lo que pude para demostrarle que había aprendido de la crisis anterior. La llevé a viajes románticos, le compré regalos sorpresa, traté de ser más comunicativo emocionalmente, pero nada de lo que hacía parecía llenar el vacío que había aparecido en nuestro matrimonio durante esos años de separación. En el 2015, me jubilé con una excelente pensión después de 40 años trabajando en la misma empresa. Pensé que al fin íbamos a tener tiempo para disfrutar juntos, para viajar, para hacer todas las cosas que habíamos postergado durante décadas de trabajo y crianza de hijos. Esperanza parecía entusiasmada con la idea de que yo estuviera más disponible, pero la jubilación reveló algo que no había visto mientras estaba ocupado trabajando. Esperanza y yo no teníamos prácticamente nada en común más allá de la rutina doméstica que habíamos compartido durante décadas. Cuando no había horarios de trabajo que nos estructuraran el día, cuando no había problemas de los chicos que resolver juntos, quedaba muy poco de lo que hablar. Esperanza empezó a quejarse de que yo estaba siempre en casa, de que necesitaba su espacio, de que me había vuelto demasiado dependiente de su compañía. Me sugirió que buscara hobbies, que me anotara en actividades para jubilados, que hiciera cosas que no la incluyeran a ella. Era paradójico. Después de 40 años trabajando para poder estar más tiempo juntos, ahora que lo tenía, ella quería que no estuviera. En marzo del 2020, cuando empezó la pandemia y todos tuvimos que quedarnos encerrados en casa, nuestra relación llegó al punto de quiebre final. Convivir 24 horas por día sin poder salir nos mostró de manera brutal que éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo por costumbre más que por amor. Esperanza se volvió insoportablemente irritable. Todo lo que yo hacía le molestaba. Cómo me sentaba en el sillón, cómo masticaba la comida, cómo veía televisión, cómo respiraba. Era como si mi sola presencia le resultara insoportable. Yo traté de darle espacio dentro de la casa, de no molestarla, de hacer solo las actividades que podía hacer solo. Durante la cuarentena empezó a pasar mucho tiempo chateando en el teléfono con gente que yo no conocía. Cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, me decía que eran amigas de yoga o gente del curso de fotografía, pero la manera como escondía la pantalla cuando yo pasaba cerca me hacía sospechar que había algo más que amistad en esas conversaciones. Un día de julio, mientras Esperanza se duchaba, su teléfono quedó sobre la mesa del comedor y empezó a sonar insistentemente. Era un hombre llamado Cristian que mandaba mensajes como: «Mi amor, ¿cuándo nos vemos? Y no aguanto más estar sin vos». Ahí confirmé lo que ya sospechaba desde hacía meses. Esperanza tenía una relación extramatrimonial. Cuando le mostré los mensajes, no negó nada. Me dijo con una tranquilidad que me heló la sangre que sí, que había conocido a alguien que la hacía sentir viva otra vez, que la hacía sentir deseada y valorada. Que conmigo se sentía como una esposa de utilería, como alguien que estaba ahí solo para cumplir una función doméstica. Esa noche discutimos durante horas. Le grité cosas que nunca pensé que le iba a gritar a la mujer que había amado durante 45 años. Ella me gritó cosas que no sabía que pensaba de mí. Me dijo que me había aguantado durante años por costumbre, por comodidad económica, por no querer enfrentar un divorcio complicado. Al día siguiente, me anunció que se iba a ir a vivir con Cristian, que ya había tomado la decisión y que no había marcha atrás. Cuando le pregunté cómo podía tirar por la borda 42 años de matrimonio por un hombre que había conocido hacía apenas unos meses, me miró con un desprecio que nunca le había visto antes. «Ricardo», me dijo mientras se pintaba las uñas de rojo para irse con él, «ya cumpliste tu función en mi vida. Me diste una casa, me diste hijos, me diste estabilidad económica cuando la necesitaba. Pero ahora mis hijos están grandes, tengo mi parte del patrimonio asegurada y ya no necesito que alguien me mantenga. Necesito a alguien que me haga sentir mujer,
no un empleado doméstico. Esas palabras, ya cumpliste tu función en mi vida, se me clavaron como cuchillos. 42 años de matrimonio, 2 hijos criados juntos, una vida entera construida de a dos, reducida a una función que ya había sido completada, como si yo hubiera sido un electrodoméstico útil que ahora había quedado obsoleto. Esperanza se fue esa misma tarde con 2 valijas y la promesa de volver a buscar el resto de sus cosas cuando yo no estuviera. Me quedé solo en la casa de Jaedo, donde habíamos vivido durante 35 años, rodeado de fotos familiares, muebles que habíamos elegido juntos, recuerdos de una vida que aparentemente para ella no había sido más que el cumplimiento de una función social. Los primeros meses de soledad fueron terribles. Me despertaba esperando escuchar sus pasos en el pasillo. Preparaba café para 2 personas por costumbre. Ponía la mesa para 2 platos hasta que me daba cuenta de que estaba solo. La casa se sentía enorme y vacía, llena de ecos de conversaciones que ya no iban a volver a suceder. Mis hijos vinieron a visitarme algunas veces durante esas primeras semanas, pero era evidente que estaban incómodos con mi tristeza. Máximo me decía que tenía que seguir adelante, que estas cosas pasan, que era mejor así si mamá no era feliz. Soledad era más empática, pero también pensaba que yo tenía que aceptar la realidad y tratar de rehacer mi vida. Lo que más me dolía no era solo haber perdido a Esperanza, sino descubrir que aparentemente nunca la había tenido realmente. Si yo había sido solo una función en su vida, ¿qué habían sido entonces todos esos años de risas, de complicidad, de planes compartidos? ¿Habían sido solo teatro, una actuación convincente mientras le servía para sus propósitos? Pasé meses torturándome con esas preguntas. Repasaba cada momento de nuestro matrimonio, tratando de identificar cuándo exactamente había dejado de amarme, cuándo había empezado a verme solo como un proveedor de servicios. ¿Había señales que no había visto? ¿Había sido tan ciego o ella había sido tan buena actriz? En diciembre del 2020 recibí los papeles del divorcio. Esperanza pedía la mitad de todos nuestros bienes: la casa, las propiedades de alquiler, los ahorros, todo lo que habíamos construido juntos durante 4 décadas. Según su abogado, ella había contribuido al patrimonio familiar siendo ama de casa y criando a los hijos, por lo que tenía derecho a la mitad de todo. Era legal, era justo según las leyes argentinas, pero me resultaba dolorosamente irónico. La mujer que me había dicho que yo había cumplido mi función en su vida, ahora reclamaba la mitad de los frutos de esa función. Quería deshacerse de mí, pero quedarse con todo lo que había obtenido gracias a nuestro matrimonio. Durante el proceso de divorcio, tuve que vender la casa de Jaedo y una de las propiedades de alquiler para poder darle a Esperanza la liquidación que le correspondía. Me mudé a un departamento pequeño en Ramos Mejía, llevando solo lo indispensable y dejando atrás décadas de recuerdos que ya no tenían sentido en mi nueva vida de soltero a los 66 años. La soledad del departamento nuevo era diferente a la soledad de la casa familiar. Era más limpia, menos cargada de memoria, pero también más cruda. No había fotos en las paredes, no había plantas que necesitaran cuidado, no había rutinas domésticas que me conectaran con mi vida anterior. Era como empezar de cero a una edad en la que la mayoría de la gente ya tiene su historia personal cerrada. Los primeros meses en el departamento nuevo los pasé como un ermitaño. Compraba comida para la semana, cocinaba platos simples para una persona, miraba televisión hasta muy tarde, porque no tenía horarios que cumplir. Había perdido todos los referentes que habían estructurado mi vida durante décadas. El trabajo, la esposa, la casa familiar, las rutinas matrimoniales. Mis hijos me llamaban esporádicamente para saber cómo estaba, pero era evidente que preferían mantener distancia de mi tristeza. Máximo había empezado un negocio propio de construcción y estaba muy ocupado con eso. Soledad había tenido su segundo hijo y estaba absorbida por la maternidad. Los dos tenían sus propias vidas y problemas, y yo había pasado a ser una preocupación secundaria. Un día de marzo del 2021, mientras caminaba sin rumbo por el centro de Ramos Mejía, me detuve frente a una librería que tenía un cartel que decía «Taller de escritura para adultos mayores».
Era algo que nunca se me había ocurrido hacer, pero en mi nueva vida, sin obligaciones familiares, tenía tiempo para explorar actividades que antes eran impensables. Me anoté en el taller más por matar el tiempo que por vocación literaria. La profesora era una mujer de unos 50 años, llamada Alejandra Castro, que había escrito varias novelas y que dirigía el taller con mucha paciencia y conocimiento. El grupo estaba formado por 8 personas mayores de 60 años, todas con historias interesantes que contar. Al principio me costó mucho escribir sobre mi vida. Era doloroso revisar tantos recuerdos que ahora tenían un sabor agridulce, pero Alejandra me explicó que escribir sobre experiencias dolorosas era una forma de procesarlas y encontrarles sentido. «Ricardo», me dijo, «usted tiene una historia rica en experiencias. No deje que la tristeza del final le haga olvidar todo lo bueno que vivió». Durante 6 meses, escribí textos cortos sobre diferentes etapas de mi vida: la juventud trabajadora, el noviazgo con esperanza, los primeros años de matrimonio, la crianza de los hijos, los logros profesionales. Era extraño descubrir que tenía facilidad para encontrar las palabras exactas que expresaran lo que había sentido en cada momento. Alejandra me alentó a seguir escribiendo fuera del taller. Me dijo que tenía talento natural para la narrativa y que podría intentar escribir algo más extenso si tenía ganas. Al principio pensé que era solo amabilidad de profesora, pero cuando otros miembros del taller empezaron a pedirme que leyera mis textos en las reuniones, entendí que tal vez realmente tenía algo que decir. Empecé a escribir la historia completa de mi matrimonio, desde el primer encuentro con Esperanza hasta la frase que me había destruido: «Ya cumpliste tu función en mi vida». Era un proceso catártico que me ayudaba a entender patrones que no había visto mientras los vivía, a identificar momentos clave que habían definido el rumbo de nuestra relación. Alejandra me sugirió que enviara algunos capítulos a un concurso literario para autores noveles que organizaba una editorial independiente. «Ricardo», me dijo, «su historia va a tocar a muchas personas que han pasado por situaciones similares. No escriba solo para procesar su dolor, escriba para ayudar a otros que están pasando por lo mismo». En septiembre del 2021 mandé los primeros 10 capítulos de mi libro al concurso. Se llamaba La función cumplida y narraba la historia completa de un matrimonio de 4 décadas desde la perspectiva de un hombre que descubre que para su esposa él nunca había sido más que un proveedor de servicios. En noviembre recibí un llamado de la editorial. Mi libro había ganado el segundo premio del concurso y querían publicarlo si estaba dispuesto a completarlo y hacer las correcciones que me sugiriera el editor. Era imposible. Después de 40 años trabajando en una fábrica textil, a los 67 años me ofrecían publicar mi primer libro. Trabajé durante 3 meses intensos completando el manuscrito con la ayuda de un editor profesional que me guió para dar más profundidad psicológica a los personajes y mejor estructura narrativa a la historia. Era un proceso fascinante descubrir que tenía una voz como escritor, que podía crear atmósferas y diálogos que sonaban auténticos. La función cumplida se publicó en abril del 2022 y tuvo una recepción que nadie había esperado, empezando por mí mismo. Las librerías no podían mantener stock suficiente. Las reseñas en los medios hablaban de una novela honesta y conmovedora sobre el matrimonio en crisis. Los lectores mandaban cartas contando sus propias experiencias similares. La editorial me propuso hacer una gira de presentaciones por librerías del Gran Buenos Aires. Era surreal. A los 68 años, después de haber vivido toda mi vida como un empleado administrativo anónimo, de repente me encontraba firmando libros y dando entrevistas sobre mi historia personal que había resonado en tantas personas. En una presentación en la Feria del Libro, conocí a Elena Vargas, una mujer de 63 años que había enviudado 2 años antes y que había leído mi libro porque se identificaba con la sensación de haber perdido su identidad cuando terminó su función como esposa. Era una mujer inteligente, elegante, con una sonrisa cálida que me recordó por qué me había enamorado de las sonrisas femeninas cuando era joven. Elena no era como Esperanza.
No estaba buscando que alguien la mantuviera ni la divirtiera, sino que había construido su propia vida independiente después de enviudar. Tenía una librería pequeña en San Isidro, viajaba sola cuando quería conocer lugares nuevos, leía vorazmente, tenía opiniones formadas sobre todo. Era una mujer completa que había elegido estar conmigo, no alguien que me necesitaba para cumplir una función. Empezamos una amistad que lentamente se convirtió en algo más profundo. Elena me acompañó a varias presentaciones de mi libro. Me ayudó a manejar la correspondencia de lectores que llegaba cada vez en mayor cantidad. Me alentó cuando la editorial me propuso escribir un segundo libro sobre la experiencia de rehacer la vida después de los 60 años. Con Elena descubrí algo que no había experimentado nunca con Esperanza: la sensación de ser valorado por quien era, no por lo que podía proveer. Elena tenía su propio dinero, su propia casa, su propia vida organizada. No necesitaba que yo cumpliera ninguna función específica, más allá de ser buen compañero cuando estábamos juntos. Mi segundo libro, Después de los 60, se publicó en marzo del 2023 y fue aún más exitoso que el primero. Era una mezcla de memorias personales y reflexiones sobre las posibilidades de reinvención que puede tener una persona mayor cuando se libera de las expectativas sociales y familiares que habían definido su vida durante décadas. Las ventas de mis dos libros me dieron una independencia económica que no había tenido nunca, ni siquiera en mis mejores años de gerente en la fábrica. Por primera vez en mi vida, tenía dinero que había ganado exclusivamente con mi talento personal, no con años de trabajo rutinario. Era la diferencia entre ser empleado y ser creador. Elena y yo decidimos mudarnos juntos a una casa pequeña, pero cómoda en Tigre, cerca del río, rodeados de árboles y con un estudio donde yo podía escribir tranquilo. No nos casamos porque los dos habíamos aprendido que las instituciones no garantizan el amor, pero sí formalizamos una convivencia basada en el respeto mutuo y la elección diaria de estar juntos. En junio del 2023 recibí un mensaje inesperado. Era Esperanza, que había visto una entrevista mía en televisión hablando sobre mis libros. Me escribía para felicitarme por mi éxito y para sugerirme que nos encontráramos para conversar como gente grande sobre todo lo que había pasado entre nosotros. Al principio no le respondí. No tenía nada que hablar con la mujer que me había dicho que había cumplido mi función en su vida y que se había llevado la mitad de mi patrimonio. Pero Elena me convenció de que me encontrara con ella, no para reconciliarme, sino para cerrar definitivamente esa etapa de mi vida desde mi nueva posición de fortaleza personal. Nos encontramos en una confitería de flores, cerca del barrio donde nos habíamos conocido 48 años antes. Esperanza había envejecido de manera que no favorecía su antigua belleza. Tenía el cabello teñido de un rubio artificial, arrugas mal disimuladas con maquillaje excesivo, una manera de vestirse demasiado juvenil para sus 70 años. Me contó que su relación con Christian había terminado mal, que él resultó ser un hombre que le había prometido muchas cosas que no pudo cumplir, que había tenido problemas económicos serios, que finalmente la había dejado por una mujer más joven. Esperanza había vuelto a vivir sola en un departamento pequeño, manteniéndose con su parte de nuestro divorcio y una pensión que había conseguido de su trabajo como maestra. «Ricardo», me dijo con una voz que pretendía sonar casual, pero que sonaba calculadora, «he estado pensando mucho en nosotros últimamente. Tal vez nos separamos muy apresuradamente. Tal vez deberíamos haber luchado más por nuestro matrimonio. ¿Vos no sentís que tiramos por la borda algo muy valioso?» La miré durante mucho tiempo sin responder. Veía a la mujer que había sido el amor de mi vida durante 4 décadas, pero también veía a la persona que me había reducido a una función cumplida cuando ya no le servía para sus propósitos. Veía a alguien que había vuelto a buscarme solo después de comprobar que su nueva vida no había resultado como esperaba. «¿Qué esperanza?», le dije finalmente. «Cuando me dijiste que había cumplido mi función en tu vida, me dolió tanto que pensé que me iba a morir. Pero ahora entiendo que tenías razón de una manera que vos misma no sabías. Realmente había cumplido mi función en tu vida y vos habías cumplido la tuya en la mía».
Le expliqué que nuestra separación había sido lo mejor que me había pasado en años, que me había obligado a descubrir quién era Ricardo Salinas cuando no tenía que ser el marido de nadie, el padre proveedor de nadie, el empleado responsable de nadie, que había descubierto un talento que nunca había sabido que tenía porque siempre había estado ocupado cumpliendo funciones para otros. Mi función en tu vida, le dije, era darte estabilidad económica mientras criabas a nuestros hijos y encontrabas tu propio camino. Tu función en mi vida era mantenerme atado a una rutina familiar que me impedía explorar mis propias posibilidades. Los dos cumplimos nuestras funciones perfectamente y ahora estamos libres para ser quienes realmente somos. Esperanza se puso incómoda cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir lo que había venido a buscar. Me preguntó por Elena, por mis libros, por mi nueva vida, con esa curiosidad mezclada con envidia que tienen las personas cuando descubren que alguien que dieron por terminado ha prosperado sin ellas. Le conté sobre Elena, sobre la diferencia entre ser necesitado por función y ser elegido por amor. Le conté sobre mis libros, sobre la satisfacción de crear algo propio en lugar de solo generar dinero para mantener a otros. Le conté sobre la paz de vivir con alguien que no espera que cumpla ninguna función específica, más allá de ser buena compañía. ¿No te parece?, me dijo cuando entendió que la reunión no iba hacia donde había planeado, ¿que estás siendo un poco cruel conmigo? Después de 42 años de matrimonio, no merezco una segunda oportunidad. Esperanza, le respondí, vos tuviste tu segunda oportunidad cuando decidiste irte con Cristian. Yo estoy en mi primera oportunidad de vivir para mí mismo, y no la voy a desperdiciar. No te odio, no te guardo rencor, pero tampoco tengo lugar en mi nueva vida para alguien que una vez me dijo que había cumplido mi función. Nos despedimos sin amargura, pero también sin nostalgia. Esperanza se fue sabiendo que la puerta estaba definitivamente cerrada, y yo volví a Tigre sabiendo que había cerrado el último capítulo de una historia que ya no me definía. Esa noche le conté a Elena sobre el encuentro. Ella me abrazó y me dijo algo que resumía perfectamente lo que había aprendido en estos años. Ricardo, la diferencia entre tu vida anterior y tu vida actual es que antes vivías para cumplir las expectativas de otros y ahora vivís para cumplir tus propias expectativas. Antes eras funcional, ahora sos auténtico. Hoy, a los 70 años, puedo decir que la frase más dolorosa que escuché en mi vida, «Ya cumpliste tu función en mi vida», se convirtió en la llave que me abrió la puerta hacia mi verdadera identidad. Durante 65 años había sido hijo obediente, empleado responsable, marido proveedor, padre sacrificado, pero nunca había sido simplemente Ricardo Salinas. Mi tercer libro, que estoy terminando ahora, se va a llamar La identidad después del divorcio, y va a explorar cómo las crisis matrimoniales pueden ser oportunidades de autodescubrimiento cuando se las enfrenta con coraje, en lugar de con victimización. Elena me está ayudando con la investigación, entrevistando a personas mayores que han reconstruido sus vidas después de separaciones tardías. Máximo y Soledad han aceptado lentamente mi nueva vida, aunque creo que todavía no entienden completamente por qué no traté de reconciliarme con su madre. Los dos tienen matrimonios aparentemente sólidos y no pueden imaginar que a veces el divorcio es la mejor decisión que puede tomar una pareja que ha crecido en direcciones incompatibles. Elena y yo viajamos, leemos, escribimos, recibimos amigos, vamos al teatro, disfrutamos de pequeños placeres cotidianos que antes no podía permitirme, porque siempre había alguien que necesitaba algo de mí. Ahora mi tiempo es mío, mis decisiones son mías, mis prioridades son mías. Es una libertad que no sabía que existía. El primer evento literario donde presenté mi libro fue abrumador. La librería Ateneo Grand Splendid había organizado una charla para 50 personas, pero aparecieron más de 200. La gente se sentaba en el suelo, se paraba contra las paredes. Algunos incluso se quedaron parados en la entrada porque no cabían adentro del salón. Cuando empecé a leer el capítulo donde Esperanza me dice, «Ya cumpliste tu función en mi vida», el silencio era tan profundo que se podía escuchar mi respiración a través del micrófono. Había mujeres llorando, hombres con la mandíbula tensa,
parejas que se tomaban de la mano como si estuvieran viendo el fantasma de su propio futuro matrimonial. Después de la lectura, vinieron las preguntas del público. Un hombre de unos 60 años me preguntó cómo había logrado perdonar a Esperanza. Le expliqué que no se trataba de perdón, sino de comprensión, que había entendido que ella también había sido prisionera de una vida que no la satisfacía, que su crueldad había nacido de su propia frustración personal. Una mujer de 40 años me preguntó si yo creía que era posible salvar un matrimonio cuando una de las partes ya había decidido que el otro había cumplido su función. Le dije que un matrimonio se salva cuando los dos quieren salvarlo, no cuando uno trata de convencer al otro de que no tome una decisión que ya tomó. Hubo una pregunta que me marcó especialmente. Una señora mayor me preguntó si no me sentía ridículo empezando una carrera literaria a los 68 años, si no pensaba que era muy tarde para reinventarse. Le respondí que la única cosa ridícula era creer que la vida termina cuando otros deciden que ya no nos necesitan. Elena estaba en primera fila esa noche, sonriéndome con orgullo cada vez que yo respondía una pregunta difícil. Después del evento me dijo algo que me llegó al alma. Ricardo, verte hablar de tu historia con tanta serenidad me confirma que hice bien en elegirte. Sos un hombre que convirtió su dolor en sabiduría, y eso es muy poco común. La repercusión mediática de mis libros fue algo que jamás había esperado. Revistas como Noticias y Gente me hicieron notas extensas. Programas de radio me invitaban como especialista en crisis matrimoniales. Canales de televisión me llamaban para opinar sobre divorcio después de los 60 años. Era surreal que alguien quisiera escuchar mi opinión sobre temas que yo había vivido, no estudiado. En una entrevista en el programa de Mirta Legrand me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Ricardo, me dijo, ¿usted cree que su mujer lo usó durante todos esos años? Le respondí que todos nos usamos mutuamente de alguna manera en las relaciones humanas. La diferencia está en si ese uso es consciente y consensuado o si una parte le oculta a la otra que solo la ve como un medio para conseguir algo. El programa se emitió un sábado al mediodía y tuvo un rating altísimo. Mi teléfono no paró de sonar durante toda la semana. Gente que había visto la entrevista y quería contarme sus propias historias de matrimonios que habían terminado de maneras similares. Mujeres que se identificaban con Esperanza, hombres que se identificaban conmigo, hijos adultos que habían vivido el divorcio de sus padres. Una de las cartas que más me impactó fue de una mujer llamada Mónica, que tenía 45 años y había estado casada durante 20. Me escribía que había leído mi libro y había reconocido que ella también veía a su marido como alguien que cumplía la función de proveedor económico, pero que ya no lo amaba románticamente desde hacía años. Don Ricardo, me escribía, su libro me hizo darme cuenta de que soy igual que Esperanza. Mi marido es un buen hombre que merece ser amado, no solo utilizado. Voy a hablar con él honestamente antes de que sea demasiado tarde. Si no puedo volver a enamorarme de él, al menos voy a ser honesta en lugar de seguir fingiendo. Recibí cientos de cartas similares, personas que habían reconocido patrones de su propia vida en mi historia, que habían decidido hacer cambios antes de llegar al punto de ruptura cruel que habíamos vivido Esperanza y yo. Era gratificante saber que mi dolor había servido para ayudar a otros a evitar pasar por experiencias similares. Elena se convirtió en mi lectora más rigurosa. Leía cada capítulo que escribía y me daba opiniones honestas sobre qué funcionaba y qué no. Tenía un ojo muy agudo para detectar cuando yo estaba siendo autocompasivo en lugar de reflexivo, cuando estaba cayendo en el resentimiento en lugar de mantener la perspectiva analítica que había caracterizado mis primeros textos. Ricardo, me decía cuando algún pasaje sonaba demasiado amargo, recordá que tu fuerza como escritor viene de la serenidad con la que contás tu historia. En el momento que empieces a sonar vengativo o self-pity, vas a perder la conexión emocional con los lectores. Mi relación con Elena era todo lo que mi matrimonio con Esperanza no había sido en los últimos años. Discutíamos sobre libros, viajábamos a lugares que elegíamos juntos, teníamos proyectos comunes, pero también manteníamos nuestras actividades individuales. Era una sociedad de iguales, no una relación de dependencia mutua.
Una tarde estábamos caminando por los bosques de Palermo cuando Elena me preguntó algo que me hizo pensar mucho. Ricardo, ¿vos no extrañas nada de tu vida anterior? ¿No extrañas la rutina familiar, la sensación de ser necesario, la estructura que te daba el matrimonio de tantos años? Le confesé que sí, que a veces extrañaba la sensación de propósito que me daba saber que había gente que dependía de mí, que había algo reconfortante en ser el proveedor, el responsable, el que resolvía los problemas familiares, pero que también había entendido que esa sensación era adictiva y que me había impedido desarrollar otros aspectos de mi personalidad. El problema, le expliqué, no era ser útil para mi familia. El problema era que mi utilidad se había convertido en mi única identidad. Cuando ya no fui útil de esa manera, sentí que dejaba de existir. Ahora sé que puedo ser útil de muchas maneras diferentes, pero que mi valor como persona no depende de que otros me necesiten. En diciembre del 2023, recibí una propuesta que jamás había imaginado. Una productora de contenidos digitales me ofreció hacer un podcast semanal donde entrevistaría a personas mayores de 60 años que habían reinventado sus vidas después de crisis personales. Se iba a llamar Segundas Oportunidades, y la idea era que yo usara mi experiencia para ayudar a otros a contar sus propias historias de transformación. El podcast fue un éxito desde el primer episodio. Entrevisté a una mujer que había empezado a estudiar medicina a los 65 después de enviudar, a un hombre que había abierto una panadería artesanal después de jubilarse de 30 años como contador, a una pareja que había decidido divorciarse amistosamente para poder ser amigos sin la presión del matrimonio. Cada historia que escuchaba me confirmaba algo que había intuido desde mi propia experiencia. La mayoría de las personas mayores tienen sueños y capacidades que nunca exploraron porque estuvieron demasiado ocupadas cumpliendo las expectativas sociales. Cuando la vida los libera de esas expectativas, a través de jubilaciones, divorcios, muerte de parejas o simplemente el crecimiento de los hijos, descubren que tienen mucho más para dar de lo que imaginaban. Una de las entrevistas que más me impactó fue con un hombre llamado Domingo Ramírez, que a los 70 años había empezado a estudiar arte después de trabajar toda la vida como mecánico. Me contó que siempre había querido dibujar, pero que nunca se había permitido ese lujo porque tenía que mantener una familia numerosa. Don Ricardo, me dijo, cuando mi mujer murió y mis hijos ya estaban criados, me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo el mecánico Domingo. Pero adentro mío siempre había habido un artista que no había tenido oportunidad de salir. Ahora tengo 80 años y mis cuadros se venden en galerías de arte. Nunca es tarde para ser quien realmente somos. El éxito del podcast llevó a que una editorial me propusiera escribir un libro basado en las entrevistas. Nunca es tarde se publicó en abril del 2024 y fue mi trabajo más ambicioso hasta ese momento. No solo contaba historias de reinvención personal, sino que incluía ejercicios prácticos para que los lectores pudieran identificar sus propias pasiones postergadas. Elena colaboró directamente en este libro, escribiendo un capítulo sobre la importancia de mantener la independencia económica en las relaciones de pareja después de los 60. Su experiencia como mujer que había construido su propio patrimonio después de enviudar aportaba una perspectiva muy valiosa que complementaba mi enfoque masculino. Mientras trabajábamos juntos en el libro, Elena me confesó algo que me conmovió profundamente. Me dijo que cuando había leído por primera vez La función cumplida, había llorado no solo por mi historia, sino porque había reconocido que ella también había visto a su difunto marido principalmente como un proveedor de seguridad económica y social. Ricardo, me dijo, yo también fui una esperanza durante muchos años. Mi marido era un buen hombre, pero yo lo había reducido a la función de darme estatus social y estabilidad económica. Recién cuando él murió y tuve que construir mi propia vida, me di cuenta de que nunca lo había valorado como persona completa. Esa confesión fortaleció aún más nuestro vínculo. Los dos habíamos entendido que las relaciones humanas son complejas y que no hay víctimas ni victimarios absolutos en la mayoría de las crisis matrimoniales,
Había patrones de comportamiento que se desarrollan durante años y que eventualmente se vuelven insostenibles para una o ambas partes. En junio del 2024, decidimos formalizar nuestra relación con una ceremonia civil pequeña, solo con algunos amigos cercanos del mundo literario que habíamos construido juntos. No fue un casamiento tradicional, sino una celebración de nuestra decisión de compartir oficialmente nuestros proyectos de vida. La diferencia con mi casamiento con Esperanza 46 años antes era abismal. Entonces me había casado con una chica que me gustaba y con quien compartía sueños de futuro, pero a quien en realidad conocía muy superficialmente. Ahora me casaba con una mujer con quien compartía valores profundos, proyectos intelectuales y una visión clara de lo que queríamos de la vida. Máximo y Soledad vinieron a la ceremonia y parecían genuinamente felices por mí. Habían visto cómo había cambiado durante estos años, cómo había pasado de ser un hombre deprimido por su divorcio a ser alguien vital y creativo que había encontrado su propósito en la vida. Soledad me dijo algo muy lindo. «Papá, nunca te había visto tan relajado y tan seguro de vos mismo». Esperanza mandó una tarjeta de felicitaciones que era perfectamente educada, pero distante. Había firmado con cariño Esperanza, como si fuéramos viejos conocidos que habían compartido experiencias agradables en el pasado. Era extraño recibir felicitaciones matrimoniales de la mujer que me había dicho que había cumplido mi función en su vida, pero también era una confirmación de que los dos habíamos seguido adelante. En julio del 2024 recibí una invitación inesperada. La Universidad de Buenos Aires me invitaba a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras sobre literatura y crisis vital en la tercera edad. Era increíble que una institución académica quisiera escuchar mis ideas sobre un tema que yo había explorado vivencialmente, no teóricamente. La conferencia se dio en el aula magna y había más de 500 personas, entre estudiantes, profesores y público general. Hablé durante una hora sobre cómo las crisis personales pueden convertirse en oportunidades creativas cuando se las aborda con honestidad y coraje, en lugar de con negación o autocompasión. Durante la ronda de preguntas, una estudiante me preguntó si yo creía que era necesario pasar por crisis dolorosas para desarrollar la creatividad. Le respondí que no creía que el sufrimiento fuera requisito para la creatividad, pero sí pensaba que las crisis nos obligan a abandonar patrones de pensamiento habituales y eso puede abrir caminos expresivos que antes no veíamos. Un profesor de psicología me preguntó qué consejo le daría a personas que están pasando por divorcios tardíos. Le dije que lo más importante era resistir la tentación de definirse como víctimas. Que el divorcio después de los 60 puede ser devastador, pero también puede ser liberador si uno logra verlo como una oportunidad de redefinirse sin las limitaciones de roles familiares que ya no sirven. Después de la conferencia, se me acercaron muchas personas a contarme sus propias historias. Había una diversidad increíble. Mujeres que habían descubierto talentos artísticos después de criar a sus hijos, hombres que habían empezado carreras completamente nuevas después de jubilarse, personas que habían encontrado el amor por primera vez después de los 60 años. Una señora de unos 70 años me contó que había empezado a estudiar astronomía después de que su marido muriera, porque siempre había querido entender las estrellas, pero él pensaba que era una pérdida de tiempo. «Don Ricardo», me dijo, «a los 75 años descubrí que puedo ser científica. Nunca imaginé que a esta edad iba a estar investigando en el Observatorio de La Plata». Elena había venido a escuchar la conferencia y después me dijo que me había visto completamente en mi elemento. «Ricardo, cuando hablas de estos temas, irradias una autoridad que viene de haber vivido realmente lo que contás. No hay distancia entre el Ricardo escritor y el Ricardo persona. Eso es lo que hace que la gente te crea y se sienta inspirada». En agosto del 2024, empecé a trabajar en mi cuarto libro, que va a ser una novela basada en mi experiencia, pero ficcionalizando los personajes y las situaciones para poder explorar aspectos psicológicos que no pude desarrollar en mis obras anteriores de no ficción. Es un proyecto más ambicioso
porque requiere técnicas narrativas que estoy aprendiendo con un taller de novela que dirige una escritora muy reconocida. Escribir ficción está siendo un desafío completamente diferente a escribir memorias. Tengo que crear personajes que sean creíbles, pero que no sean exactamente las personas reales que conocí. Tengo que inventar situaciones que transmitan verdades emocionales sin ser autobiográficamente exactas. Es como aprender un idioma nuevo a los 70 años. La relación entre Elena y yo se ha profundizado de maneras que no esperaba. No solo compartimos la vida cotidiana y los proyectos profesionales, sino que hemos desarrollado una intimidad intelectual que no había experimentado nunca. Leemos los mismos libros y después los discutimos durante horas, analizando no solo lo que dicen, sino cómo lo dicen y por qué nos impacta de maneras diferentes. Hace pocas semanas, Elena me propuso algo que me sorprendió: escribir juntos un libro sobre relaciones de pareja después de los 60. La idea sería combinar mi experiencia de divorcio y reinvención con su experiencia de viudez y reconstrucción, para crear una guía práctica para personas mayores que quieren formar nuevas relaciones sin repetir los errores del pasado. A veces pienso en qué hubiera pasado si Esperanza nunca me hubiera dicho esas palabras terribles. Probablemente habríamos seguido viviendo juntos en una rutina matrimonial sin amor, cumpliendo funciones domésticas hasta que uno de los dos se muriera. Habría sido una vida segura pero vacía, previsible pero sin crecimiento personal. En cambio, sus palabras crueles me obligaron a enfrentar la realidad de que había estado viviendo una vida que no era realmente mía. Me obligaron a descubrir que tenía recursos internos que nunca había explorado, porque siempre había estado ocupado atendiendo las necesidades de otros. Me obligaron a crecer de una manera que no habría sido posible si hubiera seguido en mi zona de confort matrimonial. En cambio, sus palabras crueles me obligaron a enfrentar la realidad de que había estado viviendo una vida que no era realmente mía. Me obligaron a descubrir que tenía recursos internos que nunca había explorado, porque siempre había estado ocupado atendiendo las necesidades de otros. Me obligaron a crecer de una manera que no habría sido posible si hubiera seguido en mi zona de confort matrimonial. El mes pasado recibí una carta que me emocionó de una manera especial. Era de una mujer de 82 años llamada Cristina, que había leído mis 3 libros y había decidido empezar a estudiar arte a su edad, después de haber sido ama de casa durante 60 años. Me escribía para agradecerme por haberle mostrado que nunca es tarde para descubrir quién se es realmente. Don Ricardo, me decía en su carta, cuando leí sobre su experiencia con la escritura, pensé que si usted pudo reinventarse a los 67, yo podía intentarlo a los 82. Ayer vendí mi primer cuadro, y con esa plata me compré materiales nuevos. Mis hijos piensan que estoy loca, pero yo sé que por primera vez en mi vida estoy siendo verdaderamente yo misma. Cartas como esa me confirman que mi experiencia personal ha trascendido lo individual para convertirse en algo que puede inspirar a otros. No es que yo tenga respuestas especiales, sino que mi disposición a ser vulnerable compartiendo mi historia le da permiso a otros para ser vulnerables, explorando sus propias posibilidades postergadas. Elena y yo estamos planeando un viaje a España para el año próximo. Vamos a recorrer bibliotecas y librerías históricas, pero también queremos conocer comunidades de jubilados que han creado proyectos colectivos innovadores. La idea es investigar para nuestro próximo libro sobre envejecimiento activo y creativo en diferentes culturas. Hace una semana me llegó una propuesta que todavía estoy procesando. Una productora de cine independiente quiere adaptar La función cumplida para hacer una película. Sería dirigida por una directora joven que se especializa en dramas familiares y que dice que mi historia le recordó a la relación entre sus propios padres antes de divorciarse. La idea de ver mi vida transformada en una película me resulta surrealista, pero también me entusiasma pensar que la historia podría llegar a personas que nunca leerían un libro, pero que sí irían al cine. Cada formato tiene su propio público y su propia manera de transmitir emociones. Elena está más entusiasmada que yo con el proyecto del cine. Dice que sería interesante ver cómo otra persona interpreta mi experiencia, qué aspectos enfatiza y qué aspectos deja de lado. Ricardo me dice,
Cuando contás tu historia oralmente, cuando la escribís y cuando otro la adapta para cine, son tres versiones diferentes de la misma experiencia. Cada una revela algo distinto. Mi relación con mis hijos ha mejorado considerablemente desde que publiqué mis libros. Máximo me dijo hace poco que leer sobre mi experiencia le hizo entender aspectos de mi personalidad que nunca había visto cuando yo era solo su padre. Papá, me dijo, durante años te vi solo como el que pagaba las cuentas y resolvía los problemas. Ahora entiendo que tenías vida interior, sueños propios, frustraciones que nunca compartiste. Soledad también ha cambiado su perspectiva sobre lo que pasó entre Esperanza y yo. Durante años pensó que yo había sido injusto al no tratar de reconciliarme con su madre. Pero después de leer mis libros y ver cómo había florecido mi relación con Elena, entendió que a veces el divorcio es la mejor decisión para todas las partes involucradas. Papá, me dijo la última vez que nos vimos, ahora entiendo que vos y mamá no se divorciaron porque fueran malas personas, sino porque habían crecido en direcciones incompatibles. Ustedes dos son más felices separados de lo que eran juntos, y eso está bien. Esta semana voy a empezar a dar talleres de escritura autobiográfica para adultos mayores en el Centro Cultural de Tigre. La idea es ayudar a personas que han vivido experiencias significativas a encontrar las palabras para contarlas, no necesariamente para publicar, sino para procesar y compartir su sabiduría de vida. El primer taller va a tener 12 participantes entre 60 y 80 años. Hay una mujer que quiere escribir sobre su experiencia como inmigrante italiana en los años 50. Un hombre que quiere contar su historia de superviviente de la última dictadura militar. Una pareja que quiere narrar cómo construyó un negocio familiar durante 40 años. Elena va a codirigir los talleres conmigo. Su experiencia como librera le da una perspectiva muy valiosa sobre qué tipo de historias conectan con los lectores y cómo estructurar narrativas para que sean emotivamente efectivas. También va a enseñar técnicas específicas para escribir sobre duelo y pérdida, basándose en su propia experiencia de viudez. Anoche, mientras cenábamos en nuestro patio mirando el río, Elena me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. Ricardo, me dijo, si pudieras volver atrás y cambiar algo de tu historia con Esperanza, ¿lo harías? ¿O estás agradecido de que las cosas hayan pasado exactamente como pasaron? Le respondí después de pensarlo mucho que no cambiaría nada, pero no por masoquismo, sino porque entiendo que cada experiencia, incluso las más dolorosas, me llevó hasta donde estoy ahora. Si Esperanza no me hubiera dicho que había cumplido mi función, nunca habría descubierto mi talento para escribir. Si no hubiera pasado por la soledad del divorcio, nunca habría aprendido a valorarme independientemente de las funciones que cumplía para otros. Además, le dije a Elena, si mi historia hubiera sido diferente, tal vez nunca te habría conocido, o te habría conocido siendo todavía el Ricardo casado que vivía para cumplir expectativas ajenas, no el Ricardo que vive para explorar sus propias posibilidades. El domingo pasado fuimos a la feria del libro del segundo año consecutivo. Esta vez no fui como autor invitado, sino como visitante que quería conocer las novedades literarias y escuchar a otros escritores. Era hermoso poder caminar por los stands, sin la presión de tener que promocionar mis propios libros, solo disfrutando de la atmósfera cultural. En el stand de una editorial pequeña, encontré un libro que me llamó la atención, Divorcios tardíos, una perspectiva femenina, escrito por una socióloga que había entrevistado a 150 mujeres mayores de 50 años que habían decidido separarse después de matrimonios largos. Compré el libro inmediatamente. Leerlo fue revelador. Muchas de las mujeres entrevistadas describían sentimientos similares a los que debe haber experimentado Esperanza. La sensación de haber perdido su identidad individual durante décadas de matrimonio, el miedo a envejecer sin haber explorado sus propias posibilidades, la necesidad de sentirse deseadas como mujeres y no solo valoradas como esposas y madres. El libro me ayudó a entender mejor por qué Esperanza había tomado las decisiones que tomó. No era maldad personal hacia mí, sino una crisis de identidad que la llevó a buscar desesperadamente experiencias que la hicieran sentir viva otra vez. El problema no fue que tuviera esos sentimientos,
sino la manera cruel como eligió expresarlos. La semana próxima voy a ser entrevistado para un documental sobre segundas oportunidades en la tercera edad que está produciendo Canal Encuentro. Van a filmar en nuestra casa de Tigre, en la librería de Elena, y en algunos de los lugares donde escribo habitualmente. La idea es mostrar cómo la creatividad puede emerger en cualquier momento de la vida cuando uno se anima a explorar territorios desconocidos. También van a entrevistar a Elena sobre su experiencia de reconstruir su vida después de enviudar y empezar una nueva relación a los 63 años. Su historia complementa la mía, porque muestra que las segundas oportunidades no son solo para personas que han pasado por divorcios, sino para cualquiera que esté dispuesto a redefinirse cuando las circunstancias cambian. Uno de los aspectos que más me gusta de mi nueva vida es la impredecibilidad. Cuando estaba casado con Esperanza, podía planificar mi rutina con meses de anticipación. Ahora cada día puede traer sorpresas. Una invitación inesperada, una idea para un nuevo libro, una persona interesante que quiere contarme su historia. Elena dice que esa impredecibilidad es lo que mantiene viva una relación entre personas mayores. Ricardo, me explica, cuando sos joven, la vida ya es suficientemente incierta como para buscar estabilidad en la pareja. Pero cuando sos mayor, la estabilidad puede convertirse en estancamiento. Necesitas suficiente sorpresa para seguir creciendo. Esta filosofía se refleja en cómo organizamos nuestra vida juntos. Tenemos rutinas que nos dan estructura, pero también mantenemos espacios para la espontaneidad. Podemos decidir a las 10 de la mañana que queremos pasar el día en La Plata visitando museos, o podemos cancelar planes sociales porque preferimos quedarnos en casa leyendo. El próximo mes voy a participar en un congreso de literatura testimonial en Córdoba. Van a estar escritores de toda Latinoamérica que han trabajado con narrativas autobiográficas y testimonios de vida. Es la primera vez que voy a compartir experiencias con pares que trabajan en el mismo género que yo, y estoy muy entusiasmado por aprender técnicas nuevas. Elena va a venir conmigo al congreso. Aprovechamos para extender el viaje y visitar algunas ciudades del interior que no conocemos. Queremos recorrer librerías independientes, conocer talleres literarios locales, charlar con escritores regionales. La idea es que estos viajes nutran nuestros próximos proyectos con perspectivas que no tendríamos quedándonos solo en Buenos Aires. Hace unos días recibí un mensaje de WhatsApp que me sorprendió mucho. Era de Cristian, el hombre por el cual Esperanza me había dejado. Me pedía disculpas por haber participado en una situación que me había causado tanto dolor, y me decía que había leído mis libros y que le habían hecho reflexionar sobre las consecuencias de sus propias decisiones. No le respondí inmediatamente porque necesitaba procesar qué sentía al recibir ese mensaje. Finalmente le escribí que agradecía sus disculpas, pero que no las consideraba necesarias. Que cada uno había tomado las decisiones que había tomado basándose en sus propias necesidades y circunstancias. Que lo importante era que todos hubiéramos aprendido algo de la experiencia. Elena leyó el intercambio de mensajes y me dijo que le parecía muy maduro de mi parte no guardar rencor hacia alguien que había sido, técnicamente, el instrumento de mi dolor. Ricardo, me dijo, esa capacidad tuya de separar las acciones de las personas me parece una de las cosas más sabias que he visto. Cristian hizo algo que te lastimó, pero eso no lo convierte en una mala persona. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo importante. Si alguna vez alguien te dice que ya cumpliste tu función en su vida, no lo tomes como un insulto, tómalo como una liberación. Significa que es momento de dejar de vivir para las expectativas de otros y empezar a vivir para tus propias expectativas. La vida no termina cuando alguien decide que ya no nos necesita. La vida empieza cuando nosotros decidimos que ya no necesitamos ser necesitados. Cuando aprendemos a valorarnos por quienes somos, no por lo que podemos dar. Cuando descubrimos que nuestra identidad no depende de las funciones que cumplimos para otros. Cumplir una función puede ser útil, pero ser auténtico es liberador. Y a cualquier edad, siempre es posible empezar a ser quien realmente somos cuando nadie más está mirando, cuando nadie más está esperando nada de nosotros,
cuando finalmente tenemos la libertad de definirnos a nosotros mismos. Contame si esta historia te sirvió para algo. Contame si te identificaste con alguna parte. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo que importa no es cuántas funciones cumplimos para otros, sino qué tan auténticos fuimos con nosotros mismos. Y esa autenticidad, esa nunca llega demasiado tarde.